¿Usar una VPN es ilegal? Porque sí, existen países en donde usar una de estas te puede meter en serios problemas. Pero lo más raro de todo es que muchísimas personas utilizan VPNs todos los días sin darse cuenta. Y mientras algunos creen que estas son completamente ilegales, otros creen erróneamente que estas te vuelven completamente invisible en el internet. Y ninguna de las dos cosas es totalmente cierta. Primero, lo más importante, usar una VPN en la mayoría de todos los países no es ilegal. De hecho, empresas gigantes las utilizan a diario y trabajadores remotos también. Y muy probablemente tú ya usaste una sin darte cuenta. Porque existen muchas compañías que utilizan VPNs para que sus empleados puedan entrar de forma segura a sus sistemas privados. Además de que mucha gente las utiliza al conectarse al Wi-Fi de cafeterías, hoteles y aeropuertos. Porque seamos sinceros, conectarte a una Wi-Fi pública sin protección puede ser bastante riesgoso. Pero aquí es donde la cosa se pone bastante interesante. Porque sí existen países en donde las VPNs tienen restricciones reales, como por ejemplo China, en donde la mayoría de su internet está completamente bloqueado del mundo exterior y no tienen acceso a aplicaciones muy normales como lo son Google, WhatsApp, YouTube o Instagram. Y aunque las VPNs sí existen en estos lugares, muchos países hacen todo lo posible para bloquear su acceso. Y lo más raro del asunto es de que muchas VPNs sí están aprobadas por ciertos gobiernos, lo cual no tiene mucho sentido ya que esta es una herramienta de privacidad que está regulada por el gobierno. Rusia también es otro de los países que ha restringido el uso de VPNs, lo mismo que otros países como lo es Irán durante sus protestas y Corea del Norte. Pero bueno, es Corea del Norte. Ahí prácticamente todo el internet o está controlado o simplemente no existe. Pero seamos honestos. Probablemente el mayor peligro no sean los gobiernos, sino las VPNs falsas, ya que el internet está plagado de VPNs gratuitas que te ofrecen ser 100% privadas, anónimas, ultra seguras y sin límites. Y en la mayoría de los casos es solamente marketing, ya que estas te meten anuncios, recopilan toda la información de lo que haces en línea para después utilizar esta misma y venderla a terceros. Y esto es súper peligroso, porque la mayoría de las personas entran a la App Store buscando una VPN gratuita pensando que esta es segura y que los va a proteger. Está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Y aquí viene otro mito gigante. La mayoría de las personas piensan que una VPN los vuelve imposibles de rastrear. Y no, para nada. Una VPN te ayuda con tu privacidad y tu seguridad, pero no te convierte en un fantasma digital, ya que la compañía que maneja tu VPN puede ver todavía lo que tú estás haciendo en línea. Y dependiendo del país y la empresa, estas cooperan con autoridades. Así que no, instalar una VPN no te hace en automático anónimo. Y esta es probablemente la parte más importante del video. Usar una VPN normalmente no es ilegal. Lo ilegal es lo que hagas con esta. Es como tener un coche. Tener un coche no es ilegal, pero obviamente puedes usar ese coche para hacer cosas ilegales. Así que honestamente, después de investigar todo esto para este video, me sorprendió muchísimo descubrir cuánto mito existe detrás del uso de las VPNs, ya que el internet siempre las pinta como que te hacen completamente invisible, hacen magia, que son algo completamente ilegal, cuando la realidad es un poco complicada. Ahora me gustaría saber algo. ¿Ustedes realmente confiarían su seguridad en una VPN gratuita? Porque yo, después de investigar esto, sinceramente ya no sé. Y no creo que cualquier VPN gratuita se merezca mis datos, mi seguridad y que sepa exactamente qué es lo que hago en el internet.